Pues muchísimas gracias y a mí me encanta estar de vuelta en directo en esta noche. Hoy sí que es posible, no todos los domingos, pero hoy sí. Y quiero saludaros a todos. Nos escucháis donde nos escucháis. Lo importante es que estemos reunidos escuchando la palabra del Señor y esto es nuestro privilegio. Y me gustaría seguir donde paramos la última vez, que es en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a mirar los versículos 3 al 19. Marcos capítulo 3, del 1 al 19. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es seguir a los pasos de nuestro Señor Jesucristo por su ministerio en Galilea, de momento. Es allí donde él pasó la mayor parte de su tiempo y pues allí le queremos observar, para decirlo así, y escucharle lo que nos tiene que decir también a nosotros en este día tan estupendo. La última vez nos dimos cuenta que ya surgieron los primeros enemigos y eran entre los religiosos de su tiempo, los fariseos, los doctos de la ley, que eran los escribas, y no estaban conforme con la manera como el Señor Jesucristo estaba predicando, porque dijeron en una ocasión, habla de otra manera, no como los fariseos, que simplemente repiten cosas que habían escuchado de forma teórica, pero ahora escuchamos que Dios mismo nos está hablando. Ahora, me gustaría leer la primera parte. Vamos a dividirlo en tres porque son varios episodios que ahora vamos a considerar. Y primeramente vamos a leer los versículos del capítulo 3, del 1 al 6. Y les invito a leer conmigo. Dice así la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pues este pasaje que tenemos ahora sigue exactamente en la misma dinámica de lo que teníamos antes. Estamos muy probablemente una semana más tarde de lo que pasó en el capítulo 2. El entorno sigue siendo Cafarnaúm, que era el sitio donde Jesucristo estaba hospedado en la casa de Pedro y de Andrés. Ya hablamos del hecho de que su casa, no muy lejos de la sinagoga, de hecho, está andando a 30 segundos realmente, porque sabemos hoy dónde estaba la casa de Pedro y dónde estaba la sinagoga. Realmente era muy cerca, por lo tanto la tenían prácticamente en el vecindario. Entonces aquí leemos que Jesús de nuevo, como era su costumbre, entró en la sinagoga y allí había un hombre que tenía seca una mano. Bueno, obviamente el texto no lo dice con todos los detalles, pero obviamente esa mano era inmovible. Quiere decir que no podía usarlo como se usa normalmente. Y esto, si esto es un problema, pues hace 2000 años es un problema aún mayor, porque estamos hablando de una sociedad, pues obviamente preindustrial. Quiere decir, la gente no podía teclar o dar
pues una voz para que el ordenador responda, tenían que usar sus manos en la agricultura, para pescar, para cualquier cosa. Entonces, un hombre con una mano inútil era un hombre en los ojos de la gente también inútil. Entonces, esto le habrá causado a lo largo de su vida, pues, muchos problemas. Entonces, no solamente es una cuestión de enfermedad, es una cuestión de poder ganarse la vida de alguna manera. Y si solamente tienes una mano disponible, la cosa se torna realmente muy peligrosa y muy difícil. Ahora, este hombre está en la sinagoga, pero obviamente no es el único. Está reunido toda la ciudad como era la costumbre, y particularmente hay un grupo de personas que le mira con reojo, realmente. Le tienen, para decirlo así, bajo observación. Porque otra vez es el Shabbat, el día de reposo, y de alguna manera esos religiosos ya se habían dado cuenta, seguramente Jesús otra vez la montará. Y posiblemente tiene que ver con ese hombre, porque vamos a ver si se atreve a sanarle, como es ya casi su costumbre. O sea, parece increíble. Hay milagros, bueno, semanalmente, entre semana, pero en la sinagoga también. Y esos hombres que se supone deberían haber expuesto y predicado la palabra de Dios, no tienen otra cosa en la mente que observar a ver si Jesús hace otro milagro y además el día de Shabbat que está prohibido en su opinión. O sea, nos damos cuenta realmente que ellos están allí, como diríamos hoy en día, en el culto, pero con su corazón están lejos de esto. Están tramando otra cosa. Y esto nos lo dice el versículo 2, dice, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Esto era su intención. No les importaba nada lo que Jesús iba a decir. No les importaba nada que Jesús podría ser el Mesías. Lo único que tenían en la mente, lo único que querían es buscar una razón para acusarle. Entonces, dice el versículo 3, y esto es la respuesta de Jesucristo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Bueno, si yo me pongo en la piel de ese hombre, pues me hubiese dicho posiblemente tierra, trágame, porque seguramente ese hombre no tenía la intención de estar en medio de la atención. Él seguramente hubiese preferido que Jesús casi de paso le diría, bueno, te sano o tus pecados se son perdonados, que sea restaurada tu mano, y iba siguiendo su camino, pero no lo hizo. Le llama, le pone en medio y ahora todos los ojos de todos los que están en la sinagoga están fijados en este hombre, por cierto, anónimo, no sabemos su nombre, y Jesucristo. Y dice el versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vidas o quitarla? Pero ellos callaban. Bueno, es evidente y es una verdad de perogrullo que salvar una vida, incluso en el día más sagrado, no solamente es de lógica, de sentido común, sino además es un mandamiento bíblico. De hecho, hay gente que también en los tiempos de los judíos trabajaban en el día de reposo. Por ejemplo, los mismos levitas, los que tenían el servicio en el templo, los que preparaban la sinagoga, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿de dónde sabía Jesucristo que esto era el tema? Bueno, obviamente por sus experiencias anteriores y por el simple hecho de como hijo de Dios, sabía lo que están tramando y lo que estaban pensando. Él hace esa pregunta, a ver, ¿está bien hacer bien en el día de reposo, sí o no? Porque obviamente también era un hecho
Y Jesús lo menciona en algunas de sus disputas con esa gente que, por ejemplo, si tenéis una oveja y cae en un pozo, ¿acaso en un día de reposo, en un Shabbat, no lo sacáis? Y estamos hablando de una oveja. Ellos se callan. Y esto me recuerda al viejo dicho, creo que sale de los romanos. Un filósofo romano dijo en una ocasión, si te hubieras callado, te habrían tomado por filósofo. A veces, no diciendo nada es mejor que decir bobadas. Y ellos obviamente no se atreven a responder. ¿Cómo iban a responder que no, en el día de reposo no se puede salvar una vida? Por supuesto, se podía y ellos lo sabían perfectamente. Entonces, el Señor Jesucristo ahora pues va a lo siguiente y es un mandamiento. Dice, mirándolos alrededor con enojo. Bueno, ¿Jesús se puede enojar? No tenemos siempre esa idea de él como el buen pastor con la ovejecita, con una sonrisa, o con los niños, que también los recoge con una sonrisa. Sí, eso seguro que es cierto, pero había momentos cuando el Señor Jesús también se enoja. Eso sí, también es posible. Uno se puede enojarse sin pecar, porque si no, aquí el Señor hubiese pecado y obviamente no lo ha hecho. Está enfadado realmente, porque lo vemos aquí, por la dureza de sus corazones. Quiere decir que les falta la misericordia de concederle a Jesucristo el permiso de poder sanar y poner bien a ese hombre que había sufrido posiblemente durante toda su vida. Y lo otro está triste, no solamente enfadado, sino triste. Y tal vez si cabe esto incluso es peor, por la dureza de sus corazones. Y en esa situación le da una orden a ese hombre que parece, incluso si nos ponemos en este lugar, parece extraño, extienda tu mano. O sea, no el brazo, la mano. Esa mano que está deformada, que es inútil. Yo no estaba ahí presente, pero posiblemente esto era un movimiento que a este hombre en circunstancias normales le causaría como mínimo dolores, si es que no fuera completamente imposible. Sin embargo, él obedece y dice el texto, él la extendió y extendiéndola, la mano le fue restaurada sana. Esto es muy interesante en lo que tenemos aquí, porque de cierta manera vemos que ese hombre refleja un poco lo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos la voz del Señor Jesucristo. Cuando esa voz llega y Él nos dice, ven a mí, nosotros por nuestra propia fuerza no somos capaces, pero en el momento cuando por la gracia de Dios se abre nuestro corazón, quedamos restaurados. O sea, en realidad Jesucristo ya le había sanado antes de tocar la mano, porque si no ese movimiento no lo hubiese podido hacer. Y esto, por cierto, lo vemos en otras ocasiones también cuando dice, por ejemplo, al paralítico, levántate. Entonces, un paralítico, por favor, ¿cómo se va a levantar? Y levantándose se da cuenta que ya está sanado. Y esto es lo bueno, y los que hemos conocido al Señor Jesucristo podemos dar fe de ello, que durante mucho tiempo estábamos ciegos, hasta el punto cuando llega la gracia divina a nuestras vidas y de una forma inexplicable, de repente todo parece tan claro. No es que porque nosotros seamos tan listos, no. Esto ya en sí es un milagro. Cuando Jesús habla, que cuando Él habla, restaura lo que nosotros jamás hubiésemos podido hacer. En todo esto,
parece que los fariseos, los que están ahí presentes, siguen callados. ¿Qué iban a decir? Y así llegamos al versículo 6, y en ese versículo 6 ellos toman una decisión realmente dramática. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Parece increíble, parece insólito realmente. En vez de dar gloria a Dios, en vez de reconocer su error, en vez de darse cuenta que se habían equivocado, ellos se obstinan no solamente en rechazar a Jesucristo, no, la cosa es mucho peor. En primer lugar, se unen con los políticos del día. Los herodianos eran, hoy diríamos un partido político, claro, no había un sistema democrático en aquel entonces, pero ellos eran, para decir así, los incondicionales del tetrarca Herodes, que es el que gobernaba en Galilea. Eran políticos y, desde luego, por todo lo que sabemos por la historia, ¿no? Particularmente religiosos o doctos en la fe de los judíos. Ellos se juntan con ellos, o sea, los fariseos con los herodianos, y ya empiezan a forjar un plan. Aquí realmente ya empieza la historia de la crucifixión. Y la palabra que pone aquí es destruirle. De cierta manera, la palabra que pone aquí realmente significa como si tienes un insecto en el suelo, una cucaracha, como poner tu pie encima y matarla bien, machacarla. Eso nos recuerda a la respuesta de los siervos en la viña que nos cuenta Mateo, donde ellos dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. Esto es la respuesta del mundo. El mundo que no quiere que Dios gobierne en la vida de ellos. Y esto era exactamente la estrategia de un familiar de ese Herodes tetrarca de Galilea, que era Herodes el Grande, el rey que murió poco después de nacer Jesucristo. Y él había tomado esa decisión. Mateo nos lo cuenta. Su estrategia era, y así lo dijo claramente a sus consejeros, si este es el Mesías, yo le mataré. Y esto no ha cambiado en 2000 años, simplemente quiero decirlo. A Jesucristo, si le pudiesen matar de nuevo, lo matarían todos los domingos y los 6 días entre la semana, porque incomoda no solamente a los poderosos en este mundo, sino también a los muy religiosos, que en el nombre de la religión han hecho más mal que muchas veces aquellos que ni siquiera eran religiosos. Y esto no ha cambiado realmente hasta el día de hoy. Por lo tanto, simplemente quiero decirlo de paso, aquellos que buscan apoyo entre aquellos que no conocen a Cristo por oportunismo político o religioso, se van a dar cuenta que al final han calculado mal. La historia sigue y ahora voy a leer los siguientes versículos, que son los versículos 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar, estamos a hablar del mar del Galilea, con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen.
Jesús de momento sigue con su ministerio. Nos damos cuenta leyendo el versículo 7 y el versículo 8 que la multitud le siguió de todas las partes del país. Aquí se menciona, por supuesto, Galilea es donde era el epicentro de su ministerio. Luego, de la administración del sur, de Judea, de su capital, Jerusalén, Idumea, del otro lado de Jordán, lo que hoy correspondería aproximadamente al país de Jordania, los alrededores de Tiro y de Sidón, que correspondería hoy al Líbano. O sea, podríamos decir, sin exagerar, que en ese momento Jesucristo se había convertido en una eminencia, para decirlo así, casi en una estrella, si usamos las palabras de hoy en día, en Medio Oriente. Las noticias de él se esparcieron, venían masas para escucharle, porque habían escuchado grandes cosas de él. Y aquí el texto lo dice, grandes multitudes vinieron a él. Todavía no había llegado el momento de evitar las multitudes. Ese momento llegaría más tarde. De momento Jesucristo tenía el cometido de predicar, pero llegaría el momento cuando esto lo harían otros en su lugar. Y él quería tenerlo todo preparado, él quería alcanzar estas masas, pero no solamente sanando, eso también lo hacía, no solamente expulsando demonios, eso también lo hacía. Pero siempre eran algunos, no todos, pero todos le podían escuchar y esto era realmente lo más importante de su ministerio. No eran los hechos, estos simplemente eran, para decirlo así, las pruebas de que era realmente el Mesías, sino el mensaje que él predicó. Y por lo tanto, él quería alcanzar a la gente. Lo vemos en el detalle en el versículo 9. Dice, dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. ¿Y por qué eso? Bueno, no para huir, no para ir al otro lado del lago. Eso también lo harían alguna que otra ocasión, pero no por él, sino por los discípulos que estaban agotados. Pero esto aquí no era la razón. Porque nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús toma por primera vez prestado el barco de Pedro, que eso lo usa para alejarse un poco, lago adentro, y esto le daba un poco de distancia con la gente, porque la gente se agolpaba y ahí dentro estaba en ese sentido a salvo, porque la gente no sabía nadar en aquel entonces. Bueno, esto es lo primero. Pero lo segundo es una razón muy curiosa. Aquellos que han estado alguna vez en un lago, sobre todo cuando hay colinas alrededor, como en ese caso en la zona de Cafarnaúm, pues se dan cuenta que esto, el sonido, cuando tú hablas desde un lago, es casi como un sistema de altavoz. ¿Sí? Sobre todo si el viento viene, en este caso concreto, del sur, del sureste o del suroeste, como normalmente solía hacerlo, pues el sonido iba hacia la gente y de esa manera él podía alcanzar a esas masas de gente. Y estamos hablando, como lo sabemos de la historia de la alimentación de los 13, de los 5,000, estamos hablando de miles de personas. Bien, él no tenía problema con micrófono porque estoy además seguro que tenía una voz muy fuerte, como era la costumbre en aquel entonces. Dice el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuántos tenían plagas caían sobre él. Bueno, realmente le querían agarrar como fuera. Y como sabemos de la historia de los evangelios, no todo el mundo lo hacía, digamos, con móviles nobles, sino muchas veces la gente simplemente quería estar sanada sin preocuparse mucho por su alma. Entonces, la gente viene y Jesucristo no solamente los sana, sino además
el texto aquí dice que echa fuera muchos demonios, y esto me parece bastante interesante lo que leemos en el versículo 11 y 12. Dice, los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Bueno, un espíritu difícilmente se puede postrar, pero lo que aquí Marcos lo que quiere decir que es que la gente que estaban poseídos se postraban delante de él. O sea, si esto lo miramos en contraste con lo que tuvimos anteriormente, nos damos cuenta de una cosa. Los fariseos no se postraban. Muchos de los que habían sido sanados no se postraban. Pero esta gente que estaba poseído por espíritus inmundos, delante de él se postraban, porque hasta los espíritus tenían que reconocer, tú eres el Hijo de Dios. Y luego lo que leemos es lo de siempre. Él no quiere tener publicidad gratuita. Les reprendía mucho para que no le descubriesen. Quiere decir que Jesucristo no había venido para que los demonios le dieran publicidad gratis. Él no busca el aplauso ni del mundo, ni busca el aplauso de los demonios. Esos demonios, por cierto, que habían entendido bastante más que los religiosos de su tiempo. Y eso también es así hasta el día de hoy. Curioso que muchas veces incluso gente que viene de ese mundo, del ocultismo y todo lo que tiene que ver, en el fondo se dan cuenta perfectamente que se están enfrentando a un poder mucho más allá del poder que está detrás de ellos. Eso confirma lo que Juan dice, más grande es aquel que está dentro de vosotros que dentro de él que está en el mundo. Y permitidme que también os diga una cosa en ese contexto con los tiempos que vivimos de momento. Vivimos por lo del COVID y bueno, todo lo que tiene que ver con esto en momentos difíciles. Algunos países más golpeados que otros, pero de alguna manera todos estamos sufriendo las consecuencias. Y hay mucha gente que hasta caen en depresiones. Bueno, espero que creyentes no, pero lo estamos escuchando casi todos los días de gente que no conoce a Cristo. Ahora, vamos a decirlo de esa manera. Por encima de todo lo que está pasando y lo que va a pasar aún, que todavía eso no ha hecho nada más que empezar, Jesucristo está por encima. Y esto nos debería traer consuelo y nos debería traer fortaleza para también transmitirlo a los demás. Ni los diablos pueden hacer nada en contra de lo que Dios permite y hace. Y esto es algo, mis queridos hermanos, quiero que tenemos que estar muy conscientes de esa gran verdad. Es tan fácil deprimirse, es tan fácil caer en el mismo derrotismo, pero nosotros debemos recordar, ni 1000 demonios pueden hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Y esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Y con esto llegamos a la tercera y la última parte. Y esa tercera y última parte tiene que ver ahora con aquellos que iban a, para decirlo así, multiplicar el ministerio de Jesucristo, sus empoderados, aquellos que hablan en su nombre. Vamos a leer los versículos 13 hasta el 19. Y dice así: después subió al monte. Bueno, y perdón que interrumpa aquí, es precisamente ese monte que está detrás, que sirve como de fondo, o sea, detrás de la ciudad de Cafarnaúm hay un terreno que va subiendo, ¿vale? Ese lago también está aproximadamente 200 metros debajo del nivel del mar y de allí, bueno, subes prácticamente por todos los lados y hay montañas. Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahora vienen los nombres. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Bueno, bendita esa casa, porque casi todos los días aquí viene nueva gente. Y ahora, después de venir, pues los primeros dos, pues ahora vienen 12. Bueno, estoy pensando en la mujer de Pedro y en su suegra. Pues de verdad, me imagino que a ese punto deben de haber empleado gente para ayudarles en la casa, porque esto ya iba a más, no para menos. Me imagino que a partir de ese momento ya no tenían ni un momento de tranquilidad. Pero volvemos al inicio. Si vamos a los versículos paralelos, nos damos cuenta que Jesús, bueno, por ejemplo, Lucas nos lo cuenta en el capítulo 6, versículo 12 de su evangelio, que antes de tomar esa decisión en este día, él había pasado toda la noche en oración. Entonces, escoger esos 12 obviamente obedece a un tiempo de recogimiento, de estar a solas con su padre que había enviado. Marcos no nos lo cuenta porque Marcos más bien habla de acción. Como hemos dicho muchas veces, no hay tanto discurso ni tantos detalles como en los otros evangelios, pero los demás evangelistas nos lo cuentan. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. Bueno, imagínate aquí, porque eso es en el contexto de lo que leímos anteriormente. Por eso para mí es tan importante exponer la palabra de Dios en su contexto y de forma consecutiva, porque si no, muchas veces no te fijas en esos detalles. Esa gente que vinieron probablemente por miles, no se habían ido a casa. Estamos hablando del mismo día. Entonces, imagínate ahora van del lago pues a las laderas de esta colina, de este monte, que por cierto es el mismo lugar donde él nos dio el sermón del monte precisamente. Y ahí está juntos esta multitud. Y de toda esa gente, para decirlo así, Jesús escoge unos cuantos. Y dice aquí, llamó así a los que él quiso. Y esto me parece una frase muy importante, porque esto habla de la soberanía divina. Es algo que hoy en día no se quiere decir mucho, ni se quiere hablar mucho, porque esto hiera a nuestro orgullo. Y todavía entre los creyentes hay esa forma de presentar su propio testimonio como si finalmente yo he sido tan listo al pensarme todo que yo me convertí. Querido hermano y querida hermana, creo que a esas alturas debe estar bastante claro que nosotros no nos convertimos, fuimos convertidos. Y esto es una gran diferencia. Realmente, si Dios no hubiese hecho una obra previa en tu vida, por su gracia, porque Él quiso, todos sus esfuerzos hubiesen sido en vano. Más todavía, Pablo dice que ni siquiera le hubieses buscado. Esto es el nefasto, devastador retrato que Pablo nos pone en Romanos capítulo 3. Ni le buscamos, ni le buscamos. El que nos buscó fue Él. Y esto debería ser razón de ser humildes nosotros, ¿no? Nosotros no nos merecemos nada. Solamente podemos darle gracias a Dios que Él quiso
que tú, si le conoces, deberías estar con Él. Él quiso pasar la eternidad contigo. Y por lo tanto, antes de que se fundaron los montes y los mares, antes que Dios hizo esa obra de la creación, Dios se había fijado en ti. Y esto es el gran consuelo para el creyente. Y después de llamarles así a los que Él quiso, ellos vienen a Él. ¿Te fijas en la secuencia de esto? Ellos no vienen a Él, ellos vienen después. Y esto, de nuevo, es como una parábola casi de la vida cristiana. Si Dios no hace una vida previa en nosotros, nosotros no hacemos absolutamente nada. Y queridos, esto es la razón por la cual estamos intercediendo por la salvación de los demás, porque sabemos que a menos que Dios haga una obra en el corazón de aquellos que están sin Cristo, no hay nada que hacer. Y dice el versículo 14, estableció a 12. Bueno, a 12 creo que no es muy difícil saber por qué, porque las 12 tribus ya han dejado de tener importancia. De hecho, ya ha llegado el Mesías. Se sabe de qué tribu ha venido, de la tribu de Judá. Ahora, a partir de ese momento, esa división de Israel en tribus pierde su importancia. Él ahora, para decirlo así, establece el nuevo Israel, establece también 12. ¿Y cuál es su tarea? Fíjate de nuevo en el orden. La primera tarea no es predicar, la primera tarea no es orar, la primera tarea es para que estuviesen con Él. Y esto me parece que habla de uno de los secretos de la vida cristiana. No es el activismo, no es el hacer, es el saber estar. Y es el saber estar con Cristo. Por lo tanto, pasar tiempo con Cristo, conocerle mejor. ¿Y cómo le conocemos mejor? Precisamente haciendo lo que estamos haciendo ahora, estudiando su palabra, dejar que Él nos hable. Tenemos intimidad con Él en la oración. Esto es básico para el cristiano, no el hacer, sino el estar. Y luego, esto es el tercer paso, para enviarlos a predicar. Una vez que puedes decir que yo conozco a Cristo y Él me ha formado, Él me ha cambiado, entonces sí podemos hablar, no antes. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y esto era un programa no de por sí. Jesucristo, y lo repito, no buscaba en primer lugar el sensacionalismo, como algunos lo buscan hoy en día. No, Jesús buscaba en primer lugar el corazón de la gente. Y eso de echar fuera demonios y de sanar enfermedades tenía un mensaje. Y ese mensaje es que ha llegado el tiempo del Mesías. Ahora es el momento de restaurar el pueblo de Dios. Y termina esa parte con los nombres de los 12. Y en los pocos minutos que nos quedan, pues me gustaría mencionarlos brevemente. El primero que se nombra es Simón, también, como dice el texto, con el sobrenombre Pedro. Muy curioso esto, este sobrenombre, porque Jesús le dice, eres Pedro y sobre ese fundamento edificaré mi iglesia, y no estaba pensando en Pedro como tal, sino en su confesión de fe. Tú eres el Cristo. Esto es lo que salió de la boca de Pedro. Y sobre esta confesión de Pedro, Dios iba a establecer su iglesia. Bueno, de Pedro sabemos bastante. Sabemos que era un hombre impulsivo. Sabemos que a veces pues sus acciones eran más rápidos que sus pensamientos y que más que una ocasión pues tenía que ser corregido. Pero era un hombre con un gran celo, un gran corazón para el reino de Cristo. Los
siguientes en la lista era Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan. Eran hermanos. Aquí son llamados Boanerges, hijos del trueno. ¿Y por qué será? Porque me imagino que muy similar a Pedro, pues tenían un carácter impetuoso. Los hijos del trueno, cuando ellos se enfadaron, parece que tembló la tierra. Por algo habrán tenido ese sobrenombre. Y no es curioso que uno de ellos, Juan, que es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, le llaman el apóstol del amor. Bueno, no siempre ha sido así. Aquí es llamado hijo del trueno. Bueno, son aquellos que quieren que bajase fuego del cielo en alguna ocasión para devorar a ciertos poblados de unos samaritanos. Bueno, este hombre, Jesús lo había cambiado completamente. Su hermano, Jacobo, de los cuales en español en España se ha montado esa parafernalia del Santiago de Compostela, que es un cuento de hadas realmente. Bueno, los españoles lo saben y los que no viven en España igual nunca lo han escuchado. Bueno, vamos a dejarlo así. Pero este Jacobo realmente, este Santiago, esto fue el primer, no el primero, no, pero uno de los primeros mártires de la iglesia. Es el que es decapitado en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Realmente entre su hermano, que es el primero de los 12 discípulos que muere, y Juan, que es el último, pues mueren los demás. Y eso sí podemos decir de la biografía de cada uno. Todos, salvo Juan, mueren por una muerte violenta. Esto era el precio que tenían que pagar. Pues otro en la lista era Andrés, el hermano de Pedro. Y es curioso, Andrés también es mencionado un par de veces en los evangelios y siempre está en medio, es el hombre que siempre trae a otros a Cristo, a unos griegos. Por cierto, es el que también trajo al chico con los 2 pescados y los 5 panes. Fue Andrés. O sea, parece que era un hombre que siempre observaba, que siempre intentaba acercar a otros a Cristo. Felipe, que tenía 4 hijas, que luego aprendemos en el libro de los Hechos, que jugaba un papel muy importante en la iglesia primitiva, porque abrió el evangelio para el eunuco que vino desde Etiopía. Dios le usó y también a sus hijas. Luego tenemos a Bartolomé. Bueno, realmente de Bartolomé prácticamente nada sabemos, salvo que era un hombre recto. Así empieza el Evangelio de Juan. Y me vas a decir, ¿y dónde pone esto en el Evangelio de Juan de Bartolomé? Bueno, allí aparece con su otro nombre, Natanael. Ok, bueno, ya le tenemos. Entonces, lo digo de paso, las 2 listas, o hay varios de los discípulos, a veces nos damos cuenta que algunos, bueno, de hecho todos tenían varios nombres. Esto era muy común en aquel entonces, no es una equivocación, empezando con Pedro, que tenía 2 nombres, Simón y también Pedro. Pues este Bartolomé también tenía otro nombre que se llamaba Natanael. Luego otro, Mateo. Bueno, eso lo hemos escuchado hace 2 domingos, que era recogedor de impuestos, muy impopular ese hombre. Jesucristo le llama y deja todo atrás, salvo la pluma, lo digo así, se la lleva porque él se convirtió en el autor del primer evangelio, el evangelio que lleva su nombre. Se dice de Mateo que él luego fue martirizado en Etiopía, pero esto, bueno, lo sabemos de fuentes extrabíblicas. Tomás, ese le conocemos, el primer escéptico. Él dice, a menos que yo pueda poner mis manos en las llagas de Jesucristo, a menos que yo pueda tocarle, no me lo creo. Jesucristo se le revela a él personalmente.
De Tomás luego sabemos que él se fue a la India. De hecho, hasta el día de hoy quedan iglesias cristianas de las más antiguas del mundo en la costa occidental de la India que llevan su nombre. Jacobo, el hijo de Alfeo. Bueno, no sabemos nada de él, absolutamente nada. Y de cierta manera representa a millones y millones de cristianos cuyos nombres no conocemos. Nacen, Dios los llama y luego mueren y no aparecen en ningún libro. Bueno, Jacobo y todos aquellos que parece que no se sabe nada de ellos, tienen una cosa en común, que tenemos todos los cristianos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso sí que lo tenemos seguros. Luego tenemos a Tadeo, que él también tenía otro nombre. Algunos evangelios le llaman Judas. No es el traidor, sino esto es otro que también tenía este nombre. Bueno, Judas simplemente quiere decir el judeo, o sea, el que viene de Judea. Y luego tenemos otro hombre muy interesante, Simón el cananista. Bueno, cananista, esto es lo que hoy en día sería un nacionalista, pero un nacionalista especial. Le llamaríamos además un terrorista. Bueno, le llamarían así a aquellos que les corta la cabeza, pero para los otros era un luchador por la libertad. Bueno, igual que hoy en 2000 años no ha cambiado nada. De todos modos, ese hombre obviamente sabía usar la daga, porque de esa forma los celotes, que era su apodo, solían matar a los romanos. Se mezclaron en una multitud, sacaron la daga y se lo clavaron por detrás. Y esto era bastante común, pues él era uno de estos. Fíjate, entre la compañía de Jesucristo había un exterrorista. ¿Sería esto posible hoy en día? Por la gracia de Dios no me cabe ninguna duda, pero imagínate esto. Y luego el último, que bien lo conocemos, no hace falta presentarle. Judas Iscariote. Y aquí dice él que le entregó. Es muy curioso que con toda probabilidad ese Judas Iscariote era el único, para decirlo así, que vino del sur, porque su nombre en hebreo, Iscariot, significa el hombre de Keriot. Es un pueblo pequeño en la comarca de la tribu de Judá. Y esto era la razón posiblemente porque fue él que estaba encargado de cuidar del dinero. Porque, para decirlo así, se suponía que era un judío de pura cepa. Y por respeto, me imagino que le dieron a él la caja y no a Mateo, que era realmente el profesional, el que manejaba el dinero. No, era Judas Iscariote, el hombre de Keriot, de esa ciudad o ese pueblo pequeño de la comarca de Judá. Pues quitando el último, con estos 11 hombres, Jesús iba a cambiar el mundo. Y no olvidemos lo primero que se dice de él. Les llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y luego les enseñó y luego les dijo en el último capítulo del Evangelio de Mateo: me es dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizando a la gente en todo el mundo. Y esto nos ha llegado hasta el día de hoy. Y ahora la pregunta es a ti, que me escuchas en esta noche. Si Jesús te ha llamado, ahora, ¿cuál es tu cometido? En primer lugar, estar con Él. En segundo lugar, predicar el Evangelio. Pero el discípulo se forma estando con Cristo y luego predicas. Y esa cadena no se ha interrumpido en 2000 años. Los 11 luego fueron otra vez los 12 después de la muerte de Judas, después de su traición. Luego 3000, luego 8000, luego vete tú a saber cuántos.
Y hoy en todo el mundo, los discípulos de Jesucristo no cuentan miles ni decenas de miles, cuentan millones y millones y millones. Y en ese momento que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, otros se habrán unidos a esa multitud inmensa que algún día, según Apocalipsis 7:9, se encontrarán delante del trono del Cordero. Esto todavía no ha terminado. Y me parece a veces que incluso después de 12.000 años aún ni siquiera ha empezado bien. Estoy seguro que el Evangelio todavía tiene por delante sus mejores momentos y eso tiene que ver contigo, porque ¿cuál es tu contribución para que el nombre de Cristo se proclame? Igual lo tienes que hacer en tu propio pueblo, en tu lugar de trabajo, en el instituto donde estás. Igual tienes que hacerlo en tu propia familia, pero igual el Señor te está llamando para predicar el Evangelio en otro lugar de tu propio país, o vete tú a saber incluso más allá de sus fronteras. Esto es cuestión entre tú y el que te llama. Y mi oración es que escuchemos lo que Dios nos tiene que decir, porque Él es nuestro Señor. Vamos a terminar en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día. Gracias te damos por haber podido escuchar lo que tú nos quieres decir a través de esos versículos del Evangelio de Marcos. Y yo te pido que en esta noche, Señor, que tú hables a la vida de cada uno de los que ahora están presentes o que más tarde nos están escuchando. Señor, te pido que tú a través de tu Espíritu Santo hables a los corazones, cambies vidas, nos prepares para el ministerio al cual nos has cometido. Señor, no cansaremos, no descansaremos hasta que no hayamos cumplido lo que nos has llamado. Y queda un mundo por ganar. Y este mundo puede rugir, este mundo nos puede asustar, pero más grande eres tú que el que está en el mundo. Te damos las gracias por ello, Señor, y te pedimos que tú bendigas a todos que están aquí juntos en este momento. En tu nombre te lo pedimos. Amén.